Hola mundo, aquí estamos de nuevo. En esta ocasión vamos a realizar una pequeña práctica de gestión de archivos y carpetas, pero esta gestión no la vamos a hacer a través de la interfaz gráfica de Windows, sino que vamos a realizarla a través de la ventana de comandos. Esta ventanita de comandos se puede abrir dándole al botón inicio en Windows 7 y en la barra de búsqueda escribiríamos la palabra CMD. Entonces nos aparecería aquí el símbolo del sistema. Esta también se le llama ventana de comandos. Si la pulsamos con el clic izquierdo del ratón, se nos abrirá la ventana de comandos de forma normal o de usuario estándar, el símbolo del sistema, y apareceríamos en nuestra ubicación de la carpeta personal del usuario, en mi caso Santos. Si quisiéramos abrir la ventana como administrador, haríamos la misma acción, pero pincharíamos en el icono con el botón derecho y le daríamos a ejecutar como administrador. Nos va a preguntar si queremos realizar cambios en el equipo y le decimos que sí. Entonces se nos abre una nueva ventana en la que aparece que estamos logueados como administrador. Y ahora la ubicación no es la misma, sino que estamos en Windows System 32. Para nuestro ejemplo no necesitamos administrador, así que volvemos al usuario estándar, cierro la de administración y me quedo en esta. ¿En qué consiste la práctica? Pues en la práctica tenemos que meternos en la carpeta del escritorio del usuario y allí crear esta estructura de carpetas. Explicando un poquillo por encima, esta estructura de carpetas tiene una tarea raíz que se llama tareas. En esta carpeta va a haber varias carpetas. La primera, soluciones, que tendrá un archivo de texto llamado test. Y después tendremos una serie de carpetas por cada unidad. Unidad 1, unidad 2, 3 y 4. Dentro de cada una de ellas estará la carpeta actividades y prácticas. Y en la última habrá una carpeta que se llama extra. Bueno, vamos a comenzar haciendo los distintos comandos para realizar todas estas carpetas. El primer paso será en la ventana de comandos movernos hasta el escritorio. Si hacemos el comando div nos muestra todas las carpetas que tengo. Podemos comprobar que hay una que se llama desktop. Este sería el escritorio. Entonces tenemos que cambiarnos a esta carpeta. Para ello ponemos cd, que es cambiar de carpeta, y ponemos el nombre de la carpeta a la que nos queremos ir, desktop. Yo no he escrito el nombre completo, escribo las primeras letras y le doy a la tecla tabulador para que me escriba solo el resto de la palabra. Damos a intro y ya, como podemos observar, estamos dentro de el escritorio, en Santos Desktop. Aquí vamos a crear una nueva carpeta. Para ello ponemos la orden mkdir y la llamamos tareas. Como hemos visto, tienen que llamarse tareas. Si le doy al intro, podemos comprobar, haciendo ahora un dir, que se ha creado una carpeta nueva en el escritorio que se llama tareas. Aquí la podemos ver, tareas, y es un directorio o una carpeta. Dentro de esta carpeta hay que crearse más carpetas, así que lo que vamos a hacer ahora es meternos dentro de la carpeta tareas. Y ya estamos dentro. Ahora vamos a empezar a realizar las diferentes carpetas. Vamos a volver a echar un vistazo a la estructura y vamos a crear una carpeta llamada soluciones. Y dentro de ella un archivo llamado test. Entonces lo primero es crear la carpeta soluciones, mkdir soluciones, y ya podemos observar cómo se ha creado. Tenemos la carpeta propia, la carpeta del padre, dos puntos, y la carpeta soluciones. Además de la carpeta soluciones, dentro de ella, de la carpeta soluciones, vamos a meter un archivo. Entonces nos metemos en la carpeta soluciones y dentro de ella hacemos un archivo. ¿Cómo se puede crear un archivo de forma rápida? Con el comando echo introduciríamos una frase inicial a un archivo, el que queramos. Echo este es mi test. Y lo pasamos a un archivo que si existe le añade la línea, pero si no existe lo crea. Entonces le llamo test y es un archivo de texto, así que es .txt. Con este comando ya se ha creado el archivo. Si hacemos un dir podemos ver cómo está creado, test.txt. Si queremos abrirlo para observarlo, pondremos el comando start y el nombre del archivo y automáticamente se nos inicia
el archivo y podemos ver que se ha creado con el contenido que le hemos indicado. Una vez tenemos esto hecho, volvemos a la carpeta padre. Para eso escribimos cd y salimos de soluciones para volver a la carpeta tareas. Como podemos ver, dentro de tareas tenemos que crearnos la carpeta unidad 1, 2, 3 y 4. Y dentro de cada una de ellas, actividades y prácticas. Así que vamos a proceder a hacer la primera unidad. Vamos a crearnos la carpeta mkdir unidad 1, la creamos. Dentro de esta carpeta unidad 1, vamos a crear otras dos carpetas, mkdir, crear carpeta, y la llamamos a la carpeta actividades, en primer caso, actividades, y se crea. Y ahora hacemos la carpeta mkdir prácticas. Tenemos la carpeta actividades y prácticas. Podemos hacer un dir y comprobamos que efectivamente dentro de unidad 1 está la carpeta actividades y la carpeta prácticas. Podríamos estar haciendo así todas las carpetas, pero hay un comando más sencillo que sería el copiado de esta carpeta. Para ello nos vamos otra vez a la carpeta padre y desde aquí vamos a decirle que vamos a copiar la unidad 1 a una carpeta llamada unidad 2. ¿Cómo se hace? Con el comando xcopy. Es similar al comando copy, pero permite copiar más de un archivo a la vez. Es decir, más de una carpeta que no sea única, que sea un árbol de carpetas con diferentes carpetas fijas. Entonces ponemos xcopy, la carpeta de origen, es decir, la carpeta que ya existe, unidad 1, y vamos a crear una nueva que se va a llamar unidad 2. Para que esto funcione perfectamente, tenemos que indicarle una serie de parámetros. Porque si le damos ahora mismo, así, dice si queremos escribir un archivo o un directorio, es un directorio. Y cuando le damos a dir, nos damos cuenta de que no se ha creado ninguna carpeta unidad 2. Esto es porque la carpeta no está vacía, sino que contiene muchas carpetas dentro. Entonces hay que indicarle unos parámetros. ¿Cómo sabemos qué parámetros le vamos a indicar? Pues podemos ir a la ayuda de xcopy. Vamos a la ayuda de xcopy, poniendo el comando con la barrita y la interrogación, y nos da todos los parámetros. A nosotros nos interesa solo un par de ellos. En nuestro caso usaremos el parámetro /s, que copia los directorios y los subdirectorios, excepto los vacíos. Pero como queremos que también copie los vacíos, le incluiremos la /e para que incluya los vacíos. Hay que hacer los dos. Tenemos que incluir los dos parámetros. Entonces hacemos el mismo comando, dándole arriba al cursor, podemos ver los comandos anteriores. Hacemos el mismo comando pero añadiéndole /s de subdirectorio y /p para que copie también los vacíos. Le damos al intro, le decimos que queremos crear un directorio y dice que no se ha copiado nada, pero si hacemos un dir podemos ver que se ha creado otra unidad nueva. ¿Vale? No se ha copiado archivos, pero se han creado carpetas. Entonces tenemos la carpeta unidad 1 y unidad 2. Podemos hacerlo para el resto de unidades. En vez de unidad 2 hacemos unidad 3, decimos que es un directorio y por último creamos la unidad 4 y al igual le decimos que es un directorio. Podemos ver que tenemos todas las carpetas. Ya para acabar la práctica, lo único que nos falta es incluir en la unidad 4 la carpeta extra. Para ello nos vamos a la unidad 4 y dentro de esta le damos la carpeta mkdir extra. Y comprobamos que está creada. Y para finalizar vamos a irnos a la carpeta padre y en tareas vamos a ver el árbol de carpetas para ver cómo nos ha quedado. Y efectivamente tenemos una carpeta llamada soluciones y varias carpetas de las unidades, cada una con sus actividades y prácticas, y en la unidad 4 tenemos otra carpeta que se llama extras. Pues nada, hasta aquí todo. Esta sería la práctica que hay que realizar. Hasta pronto.